Continuamos describiendo algunas propiedades de las curvas y otros usos. Primero que nada, describamos los tipos de manipuladores que tienen los nodos. Insertamos varios nodos para tener una curva un poco más elaborada. Nosotros observamos que si movemos un manipulador de ese nodo, la curva tiene este comportamiento. Si seleccionamos ese nodo, podemos cambiar el tipo de manipulación que va a tener en ese punto. Oprimimos la tecla V y podemos cambiar a vector. Lo que hace es dibujar el nodo en forma un poco puntiaguda y ahora los manipuladores son independientes. Podemos regresar una forma más o menos suave en ese punto o definir así una forma más dura. Si nosotros cambiamos al tipo alineado, pues bueno, se parece mucho al automático que viene por default. Siempre se va a tener una disposición recta entre el nodo y los dos manipuladores. También podemos cambiar de una manera libre. Se parece mucho al vector, sin embargo no es igual. O de libre alineación. Entonces, con esto tú puedes hacer curvas un poco más complicadas. Puedes seleccionar dos nodos, oprimir la tecla W, seleccionar su divide y cambiar el tipo de manipulador y hacer otras formas. Vamos a regresar todo a automático. Automático lo que nos permite es, no importa dónde ubiques, el nodo se va a orientar de la manera más congruente que encuentra el software. Si lo cambiamos todo a alineado, por ejemplo, si te das cuenta el efecto no es el mismo, ya no se está alineando a la forma de la curva, simple y sencillamente va a mantener los manipuladores en esa orientación. Continuamos con la forma automática. Vamos a ver que esta forma o esta curva que es 3D, tridimensional, pues tiene algunas opciones, ¿no? Como si nos vamos acá al apartado de propiedades de curva, aquí en geometría, podemos hacer que tenga un grosor, no una extrusión como habíamos visto anteriormente, sino un grosor, un radio de un círculo que se guía alrededor de esta curva, aumentando la profundidad en el apartado de biselado. Vemos que podemos generar una forma circular. Vamos a observar estas propiedades en modo wireframe. Nosotros podemos ver que el círculo pues tiene cierto número de secciones. Nosotros podemos variar esas secciones cambiando aquí en resolución. Ahora es un círculo, ya no, bueno, más bien es un polígono de 4 lados. Si aumentamos una resolución de 1, ahora es de 6 y ahora el número aumenta a 8 y así paulatinamente se va generando más secciones en ese círculo. Le damos 10, serían muchísimas secciones, pero sí le da más definición. Si queremos ver las secciones que hay entre un punto de la curva a otro, podemos cambiar aquí en la resolución del principio. Tiene 12 pasos, vamos a darle 1 y se genera una curva con muy poca definición. Podemos ir aumentando para ir dando más resolución entre dos nodos. O sea, entre este nodo y este de acá tiene 12 secciones. Nosotros podemos quitar el biselado, aquí poner 0, y podemos hacer que un perfil determine la forma que va a seguir en esta curva. Para esto es muy importante tener una curva aparte. Vamos a hacer un círculo. Tenemos esta curva Bézier y tenemos este círculo también de Bézier. Vamos a hacerlo más pequeño y vamos a deformarlo un poco. Es más, vamos a hacerlo bidimensional, 2D. Entonces, esta es una curva que es independiente de esta otra. Eso es importante, porque ahora esta curva lo que vamos a hacer es un poco más pequeña y que pase o que se extruya a lo largo de la curva original. Entonces seleccionamos la curva original, donde dice geometría, vamos al apartado de biselado, dice qué objeto, seleccionamos este objeto y como podemos observar va a tener ese perfil
Si el perfil lo modificamos, vemos que en tiempo real se hace la transformación correspondiente. Y pues bueno, es cosa de, como siempre, experimentar. Vamos a hacer esto deforme. Es muy importante y tener en mente que el centro de esta curva, que es un círculo, coincide perfectamente con el riel o la curva original. Conforme nosotros movamos ese centro o nuestros nodos con relación a ese centro, pues se va a mover nuestro perfil con relación a esa curva. También nosotros podemos modificar con otra curva, en este caso tiene que ser abierta. Esta curva también la voy a hacer bidimensional. Podemos modificar lo que sería el grosor a lo largo de esta misma curva. Entonces seleccionamos la curva donde dice Taper Object, seleccionamos este objeto de acá y vemos que ahora es muy delgada. Si nosotros desplazamos esto hacia arriba, lo va haciendo cada vez más grueso. Si tomamos este nodo final, la última parte de esa curva se hace más delgada. Si esta la aumentamos, esta se va haciendo más gruesa. Es cosa de medir cuál sería el grosor en cada sección. Podemos agregar más secciones acá de control, subdividiendo. Y bueno, ahora estamos afectando la parte del medio. Vamos a hacerlo vectorial. Se nota tal vez un poco más. Y ahora la parte de la mitad, más o menos esto que está aquí, es lo que va a ser más grueso. Como pueden ver, la parte inicial de la curva y la parte final son delgadas y la parte del medio es la que se está haciendo gruesa. ¿Por qué? Porque esta curva está limitada por un nodo inicial y uno final. El inicial sería la primera sección y el final sería la última sección, y lo que hay en medio, pues bueno, es lo que nos da la libertad de decir cómo va a ser el grosor.